Buenos días. Para el nivel básico de esta práctica vamos a necesitar primero un metro de cable coaxial, un medidor Promax MZ505 y los cables de conexión tipo banana en un extremo y pinzas de cocodrilo en el otro, para realizar una medición de las características del cable coaxial modelo T100. En el siguiente apartado realizaremos una comprobación con un medidor de cableado ProSkip 3PK de distintos tipos de cables, como un cable USB, un cable telefónico, dos cables de pares, uno de ellos cruzado, y un cable coaxial con conectores BNC. En la parte final vamos a identificar varias tomas con un trazador de cableado Promax TC470 y un generador de tono, además de un latiguillo UTP para una de las pruebas, y finalizar con el material que disponemos en el aula taller. Para el nivel avanzado realizaremos una conexión a internet mediante un enlace de fibra óptica, realizando un test de velocidad. Para ello necesitaremos dos conversores de medio, un latiguillo doble de fibra multimodo, dos latiguillos de cable UTP y un PC para realizar la prueba de velocidad. Posteriormente utilizaremos otro ordenador para conectarnos entre sí y poder compartir archivos entre ellos, donde también comprobaremos la velocidad de transferencia. Buenos días. En el primer apartado de esta práctica comprobaremos las características de un cable coaxial T100. Para su comprobación disponemos de un ohmómetro, con el cual realizaremos las medidas correspondientes. El primer paso será calibrar el ohmómetro juntando las dos pinzas de cocodrilo y pulsando dos veces el botón de calibrado. Una vez tengamos el aparato calibrado, procederemos a la comprobación del cable. Para medir resistencia, deberemos colocar la pinza positiva, o sea la roja, en uno de los vivos del cable y la negativa al otro extremo. Como vemos, nos da entre 19 y 20 ohmios. El fabricante dice que debe dar 20, con lo cual se aproxima bastante. Lo siguiente será medir la resistencia de la malla. Colocaremos una pinza en una de las mallas y la otra pinza en el otro extremo. Nos da entre 23 y 24 ohmios. El siguiente paso será medir la capacidad del cable. Lo primero será calibrar el ohmómetro de nuevo, y una vez calibrado procederemos a la toma de medidas. Para ello colocamos las pinzas de la siguiente manera: el positivo al vivo y el negativo a la malla, y realizamos con el aparato la medición de su capacidad. El resultado es 52 aproximadamente, y el fabricante nos dice que tiene que dar 55. Por lo tanto, también se aproxima bastante. Con un calibre comprobaremos el diámetro del vivo, dieléctrico y cubierta del cable. Vemos que el vivo nos indica 1 milímetro. Lo siguiente que mediremos será el dieléctrico, este nos da 5 milímetros. Y por último mediremos la cubierta, que nos da unos 7 milímetros aproximadamente. En el siguiente apartado comprobaremos el estado de los cables con este medidor de cableado. Los cables que tenemos son un cable UTP con dos conectores RJ45, otro cable UTP cruzado, es decir, con distinta norma en sus conectores RJ45, un cable telefónico con dos conectores RJ11, también tenemos un cable USB con sus conectores correspondientes, y aquí tenemos un cable coaxial con conectores BNC, los cuales tienen conectados unos conectores T y unas cargas que usaremos más adelante. El primer cable que conectaremos será el UTP. Pulsamos el botón y podemos observar que el cable está conectado en paralelo. Ahora conectamos el cable morado, que ya hemos dicho antes que es cruzado. Le damos al botón y vemos que el mismo aparato confirma que el cable es cruzado. El siguiente que conectaremos será el telefónico. Pulsamos y vemos que es paralelo. También vemos que el cable USB tiene todos sus hilos conectados en paralelo. Seguidamente conectamos el cable coaxial con sus conectores BNC, pulsamos de nuevo y observamos que el cable no está conectado. Sin embargo, ponemos una carga en uno de los extremos y le damos al botón y comprobamos que la luz nos indica que hay una carga de 50 ohmios. Le añadimos otra, volvemos a pulsar y ahora nos marca 25 ohmios. Para finalizar el nivel básico de esta práctica, vamos a identificar una toma del switch con una toma de red del aula taller y posteriormente un cable coaxial en el parque de antenas con su correspondiente toma en la canaleta de la misma aula. Para ello vamos a utilizar un trazador de cableado Promax TC470 y su correspondiente generador de tono.
Lo primero que haremos será preparar el cable de pares para su conexión con el generador del tono mediante unas pinzas de cocodrilo que posee el dispositivo. Puesto que el cable contiene 2 pares, o sea 4 hilos, lo que haremos será juntar cada par para obtener 2 puntas, una para cada pinza. Y en el otro extremo del cable un conector RJ45. Dicho conector lo introduciremos en la toma 3A del switch. Y ahora con el trazador localizaremos la toma de red del aula taller en la cual recibiremos el tono audible del generador. Y como podemos oír, así es, en la toma 3A, donde hemos conectado el switch, recibimos el tono. Finalizado el trazado de cable de pares, probaremos ahora con una toma de la canaleta de clase. Para conseguir enviar el tono conectaremos el generador a una línea de cable coaxial del parque de antenas del aula taller. Ahora podemos verificar qué toma dentro del aula es la portadora del tono. Para el apartado avanzado, conectaremos 2 ordenadores mediante fibra óptica. Para ello utilizaremos 2 conversores, los cuales irán unidos por fibra óptica cruzada. Es decir, un cable se conectará en una entrada XMT y en el otro conversor en la RCV y viceversa. Y de los conversores saldrán 2 RJ45 que irán conectados a ordenadores portátiles y seleccionaremos la opción WS. Posteriormente en uno de los ordenadores crearemos una carpeta y unos archivos para pasarlos al otro ordenador. Una vez hecho esto, desde el ordenador 2 accederemos a red y seleccionaremos el ordenador 1 para poder pasar los archivos. Como podemos observar, la velocidad de transmisión de un vídeo llega como máximo hasta 3 MB segundo. Esta es la velocidad que obtenemos sin limpiar la fibra. A continuación, limpiamos la fibra y secamos muy bien para tener las menores pérdidas posibles y la mayor velocidad. Y por último, pasaremos el mismo archivo al ordenador para comprobar si hay una mejor velocidad de transmisión. Pero en este caso, como podemos observar, a nosotros nos da el mismo resultado sin limpiar y limpiado.